Tlaltintepet, Itzintlan Citlalcuey, que ni pan se huella maca, que al dialo y caintonatio. Luciana, Luz Jiménez o Doña Luz son seudónimos de Julia Jiménez González, indígena nahua originaria de Malacachtepec, Momoxco, Milpa Alta. Nació el 28 de enero de 1897. Vivió el fin del porfiriato y mientras estudiaba, soñaba en convertirse un día en maestra. A finales de 1911, con la llegada de la Revolución, ella presenció la entrada de Zapata y su contingente de campesinos en Milpa Alta. El anhelo de convertirse un día en maestra quedó truncado. En 1917, Milpa Alta fue evacuada y Julia Jiménez se instaló con su familia en Santa Anita, Zacatlalmanco, al oriente de la ciudad. Entre 1918 y 1920, con motivo de la celebración anual de la primavera, en el embarcadero de Santa Anita, Julia Jiménez ganó el concurso Ixcalich-Potzintli, o Doncella Primavera. Es aquí donde Julia Jiménez tuvo su primer contacto con el mundo del arte y se convirtió en modelo de artistas plásticos, cambiando su nombre por el de Luciana, Lucha, Juliana o Luz. Platiqué con ella, me contó de Zapata cuando fue a Milpa Alta. Lo recibieron en Milpa Alta porque les habló en náhuatl y entonces para ellos era su hermano, ¿no? Entonces un día le dije, oye Luciana, ¿cómo es que tú te dedicaste a ser modelo? Me dijo, mira, después de la revolución nosotros tuvimos hambre y entonces teníamos que ver qué hacíamos, porque además yo sabía leer y se vino a México, a la ciudad, a buscar trabajo. Entonces pasó por un lugar y decía, se solicita joven o empleada para trabajo fácil. Entonces ella estaba muy orgullosa de saber leer, ¿eh? Tocó la puerta y era la Academia San Carlos. Y le dijeron que sí, que pasara. Y le dice, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Dijo, sentarte aquí, nada más siéntate así como estás. Y ya empezaban las gente que estaban ahí a dibujar, hasta convertirme en una modelo profesional. Dije, ¿y tu mamá, Luciana? No, dice, mi mamacita no sabía en lo que yo trabajaba. Sabemos que Luz ganó el premio a la belleza, ¿no? Como belleza indígena en Santa Anita. Curiosamente, Diego iba mucho a Santa Anita. Yo he leído un poco en relación a Luz y todavía no se establece muy bien cómo es la conexión de Luz con los artistas. Parece que puede ser a través de la escuela al aire libre o que dentro de este concurso, pues... Las escuelas al aire libre se formaron por la inquietud que había de los estudiantes, entre los que estaba al frente Alfaro Siqueiros, y le exigieron al director de entonces, Ramos Martínez, cambios en los planes de estudios. Y como efecto de toda esta efervescencia, se fundaron las escuelas al aire libre. El hijo del pintor Fernando Leal es el que realmente me introduce con la imagen de Luz Jiménez. Él siempre le llamó Luciana. Él me comenta precisamente que Luciana había sido la modelo más importante de la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán. A mediados de los 20, ya mucho antes de los 30, se terminó el experimento. Entonces ya Luz pasó a la academia y a los talleres particulares de los artistas. Fernando Leal la conoció aparentemente ahí en la escuela. No sé si quizá tuvo con ella algún encuentro desde antes cuando estaban en Chimalistac, que realmente en Chimalistac están muy poquito, porque Chimalistac dura prácticamente unos 3 meses o 2 meses, se inaugura en 20, termina en diciembre de 20, llegan incluso hasta hacer una exposición los alumnos de la Escuela de Pintura al Aire Libre de Chimalistac y después ya se pasan a San Pedro, a la hacienda de San Pedro en Coyoacán, que es exactamente donde aparece ya la fotografía esta muy conocida, en donde está Luz y la están pintando Fernando Leal, Ramón Alba de la Canal, Francisco Díaz de León y hay otro personaje desconocido. Pues la verdad es que las escuelas al aire libre sí fueron un parteaguas en el arte mexicano
Y puede decirse, sin ahora equivocarme, de que son realmente el principio de una nueva época en el arte mexicano. Y si doña Luz, como modelo que también posó desde entonces, debe haber sido determinante en esa orientación indígena que pudieron tener las escuelas al aire libre. Otra anécdota que es importantísima en la vida tanto de Luz como de Fernando Leal es cuando Leal, ya en la escuela de Coyoacán, después de haber sido invitado por José Vasconcelos para que decore los muros de la preparatoria de San Ildefonso, y en eso ya Diego Rivera está empezando a pintar La Creación, es cuando Leal decide realizar un cuadro de gran formato y pinta El campamento de un coronel zapatista, donde aparece Luz. En la parte de atrás están los indígenas, que es ya un concepto muy importante porque es el que va a marcar realmente el inicio de lo que va a ser la temática de la Escuela Mexicana de Pintura. Ahí aparece Luz ya con todas sus características fisonómicas de esta indígena, muy interesante, muy bella, con todas sus facciones muy especiales que tenía ella y que por algo fue tan reconocida y tan retratada tantas veces. Un papel muy importante que tiene Luz en el mural de La Creación de Diego Rivera. En este espacio, el anfiteatro de la prepa, Diego es el primero que empieza a pintar en San Ildefonso. El tema es la creación, es un tema universal y en el conjunto podemos ver, empezando de abajo hacia arriba, un hombre y una mujer desnudos, el principio masculino y el principio femenino, de los que emanan elementos morales y creaciones humanas que van a terminar en la parte superior, coronando esto con dos figuras femeninas que son la ciencia y la sabiduría. Rivera escoge a sus modelos entre distintas amigas y Luz no era su amiga. Luz era amiga de otro par de muralistas pintando aquí en San Ildefonso también. Pero él dice, por ejemplo, y cito, que la sabiduría es una figura recia de India suriana, que la fe es una India purísima de las serranías al sur del Valle de México, y aquí indudablemente se refiere a Milpalta, que la tradición es una obrera india, y Luz era una trabajadora india. De todas las modelos que tuvo Diego en La Creación, yo creo que la única que realmente recibió un sueldo fue Luz. La que modelaba para ganarse la vida era Luz, realmente era una trabajadora. También en los escritos de Diego aparece que la justicia es de tipo indio puro. Y donde estoy trabajando todavía es respecto a la fábula, porque Diego la describe con un rostro sutil, moreno, macerado. Es muy probable que también se trate de Luz. Cuando la pinta Leal, tanto en el campamento zapatista como cuando la pinta cuando está sentada ella con una jícara, digamos así, o una batea michoacana, o cuando la pinta también con otra batea, en distintos cuadros, como las veces que la recrea en el mural de la Fiesta del Señor de Chalma, como en el mural que se destruye en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que es el de la Juventud y el Beso, en donde pinta a Luciana, como en el mural del anfiteatro, el vestíbulo del Anfiteatro Bolívar en la batalla de Junín, de la epopeya bolivariana, donde la pinta como una gran musa de las que están en la parte de arriba de Simón Bolívar junto al Libertador, y que la pinta como la indígena y que se dice que ha sido recreada de una manera idealizada. O sea, realmente eso es lo que era para Fernando Leal. Aquí tenemos a Luz haciendo con sus manos, esas manos que están juntas, haciendo lo que dice Diego Rivera, el gesto del microcosmos y del macrocosmos. Aquí nos están aludiendo también a esas manos de mujer trabajadora. Entonces, tenemos a Luz, a Luciana, a la india, milpaltense, al hablante de náhuatl, formando parte de este conjunto de mujeres que efectivamente rompen los patrones del rol, del papel histórico de la mujer anteriores a ellas para abrir uno nuevo, que es en el que nos vamos a desenvolver las mujeres del siglo XX. Pero creo que lo importante de Luz
es no tanto su atractivo físico, sino esa inteligencia, esa personalidad tan característica de ella, que evidentemente se ve y que lo captan personalidades tan inteligentes como un Fernando Leal, como un Jean Charlotte, o más adelante como un León Portilla o un Fernando Casitas. Era una gran mujer que logra transmitir todo este sentir de la cultura indígena, y tan lo logra sentir y tan lo logra, por así decir, proyectar, que Fernando Leal, el primer mural que realiza es la fiesta del Santo Señor de Chalma, que evidentemente tiene que ver con todas las narraciones de Luz. Eso es clarísimo. Fernando no decide pintar a la festividad de Chalma porque a él le interesara como tal, le interesa por todo lo que le cuenta Luz, porque incluso en alguna de las cartas yo recuerdo que ella, aparte del que le platica algo de que van a ir a visitar el santuario de Chalma, le manda una fotografía, y está ahí la fotografía todavía, en donde le dice, le mando la fotografía para que vea los atuendos, el señor de adelante es mi primo, el otro es mi tío, el otro es no sé quién. Y, o sea, la gente de Milpalta iba a Chalma y se vestía y eran los danzantes. Entonces ella es la que lo documenta realmente a Fernando Leal para que haga ese gran mural. Esa mujer que le da toda esa riqueza y esa sabiduría, y que la logra en un momento dado plasmar en el muro a través del Santo Señor de Chalma, ¿no? Con todo lo que implica y con todas las connotaciones que tiene. Igual como lo hizo con Jean Charlotte, porque finalmente la matanza en el Templo Mayor y todo lo que implica la parte indígena, que es la matanza en el momento de la fiesta del flor y canto, del rito, etcétera, eso yo estoy segura que se los transmite Luz. No hay nadie más que Luz para haber sido la que les da todo eso. Y se lo da a Charlotte, y se lo da a Leal, y de alguna manera se lo da a Revueltas, con lo de la Virgen de Guadalupe, se lo da a Alba, con lo de la cruz, y evidentemente lo debió platicar con Diego, con Orozco, con Siqueiros, con todos. O sea, ella es la gran artífice también de este movimiento muralista que surge por ese conocimiento que tiene ella. Pero lo pueden tener muchos indígenas, pero ¿cómo lo transmite? Ella lo transmite, ella los hace vivirlo y los hace valorarlo a tal grado que se crea lo que es el movimiento muralista mexicano. Y Luz se paseó por estos pasillos y yo estoy segura de que se apropió de este espacio. Porque posa para la creación, pero posa para este tercer piso, y está también en las escaleras, y Luz anda por aquí, compartiendo, conviviendo y, creo yo, enseñando. Es un símbolo vivo de lo que teóricamente se busca en esos momentos, que son las raíces indígenas de un país que se empieza a construir y que incorpora o trata de incorporar todos estos elementos que le dan un sentido de identidad. Diego era como una esponja. Digo, realmente algún rasgo característico, yo no sé, yo supongo que quizá lo que más le debe haber interesado a Diego fue la cuestión de la lengua. Como Luz hablaba náhuatl, yo creo que Diego ahí es donde más realmente se conectó. Porque a Diego le interesaba mucho esta cuestión del políglota, por su educación francesa. Y cuando llega a México él no conocía ningún idioma indígena. El primer contacto del idioma indígena que tiene es precisamente con el náhuatl. Y yo creo que es ahí donde realmente se conecta con ella. Porque obviamente Diego no hablaba un náhuatl fluido, pero él comenta en algunos lados que sí hablaba algo. Incluso Miguel León Portilla alguna vez me ha comentado que sí, efectivamente, quizá hilaba alguna oración más o menos, ¿no? Y yo pienso que ahí es donde se conectaron realmente. Doña Luz, para su sostenimiento económico, además de modelo, fue sirvienta, cocinera, guía de turistas, artesana y traductora. Fue informante en lengua náhuatl del lingüista Benjamin Lee Whorf y de Robert Barlow. En 1937 colaboró con el exrector de la UNAM, Mariano Silva y Aceves, en el Instituto Mexicano de Investigaciones Lingüísticas. En 1942 se publicó El niño que podía hacer cualquier cosa, y en 1957 Juan el Tonto y los bandidos, libros editados por Anita Brenner en lengua inglesa, con cuentos e historias relatadas por Doña Luz e ilustrados por Jean Charlotte.
En 1948, Doña Luz trabajó con el estadounidense Stanley Newman en la elaboración de una pequeña gramática náhuatl. En ese mismo año, Fernando Orcasitas conoció a Doña Luz, manteniendo un estrecho contacto con ella. A partir de 1956, Orcasitas y Doña Luz enseñaron náhuatl a los estudiantes del Mexico City College. En este momento, Doña Luz cristalizó el sueño que la revolución había frustrado. Doña Luz entonces fue maestra de futuros hablantes de la lengua náhuatl y de historiadores de la cultura azteca. Fernando Orcasitas publicó en 1968 la primera edición bilingüe náhuatl-español del libro de Porfirio Díaz Zapata, Memoria náhuatl de Milpalta, y en 1979 los cuentos en náhuatl de Doña Luz Jiménez, también en náhuatl y español. La palabra de Doña Luz es una palabra muy importante porque era una sabia, una cihuatlamatini, y era una persona, lo vemos en sus entrevistas, lo vemos en los textos, en todos los textos, los cuentos inclusive son textos de la tradición oral y por lo tanto el discurso es de ella, ¿no? Y lo vemos también en los testimonios de la memoria náhuatl de Milpalta, que tiene un lenguaje muy pulido, un lenguaje náhuatl típico de Milpalta, que curiosamente se parece bastante al idioma náhuatl que tenemos en los documentos recopilados por los españoles en el siglo XVI, por los frailes, ¿no? I came to Charlotte through Doña Luz Jiménez of the town of Milpalta near Mexico City. It was the prospect of reading letters that Luz wrote to Charlotte that brought me first to Honolulu about a dozen years ago. I came to Luz in a different way. As a professional linguist, I knew her and her town and language through two posthumous collections of her stories that have been compiled and published by Fernando Orcasitas. In the introduction, Orcasitas mentioned almost in passing that Luz had served as a model for painters in Mexico City. Entonces yo creo que sí es algo muy importante. Con este náhuatl pues tenemos una especie de puente entre el pasado escrito evidentemente, ya no tenemos oralidad, y este presente, bueno ya pasado, vivo, que fue la palabra de Doña Luz Jiménez, ¿no? Es decir, un poco todo este náhuatl que tenemos, lo leemos, lo vemos, pero con Doña Luz Jiménez pues lo oímos un tiempo y lo seguimos leyendo hoy en día. Pero sí yo creo que en términos lingüísticos una continuidad, digamos, entre el siglo XVI y el siglo XX. Luz simply brought Charlotte and also Anita Brenner into her town, into houses, showed them how things were done. And as we know from the later collections of her stories, the school that she had been sent to had not wiped out an iota of her understanding of indigenous culture. She was able to talk very giftedly about how people hunted mushrooms, how men burned charcoal to produce tar, and how the ritual calendar operated in Indian towns. She talked at length and with great brilliance about Chalma. And this was just an entry. She was a conduit into that culture that very, very few people had, certainly almost no Mexicans and few outsiders. ¿Cómo ubicar a Doña Luz Jiménez en ese contexto general? Bueno, como una indígena, digamos, representativa de su propia cultura, ¿no? que habla por todos, ¿no? Digamos, es ella un portavoz, por ejemplo, de un sentir profundo de los indígenas que lo sienten, pero no lo dicen. Ella lo dice para todos, ¿no? Y por todos. Tiene la sabiduría antigua, tiene la tradición, tiene el conocimiento del lenguaje, y yo creo que en este caso sí sería esta ubicación de Doña Luz Jiménez, ¿no? It happened in 1930. The American linguist Benjamin Lee Whorf went and lived in Milpalta and worked with Luz and members of her family and other people doing linguistic field work.
And Wharf was a bit like Charlot in that he could make himself comfortable among Nawa, among Hopi, among numbers of people. Me gustó el tipo, por eso que ni siquiera era mi clase, era la clase de Chávez Morado, pero él me permitió entrar con un caballete, con una tela, bastante grande por cierto, y pintar el retrato. Creo que quizá es el que más se apega al parecido físico de Doña Luz. Sí, Frida Kahlo llevó por primera vez a Doña Lucha a la Esmeralda, y claro, pues nos entusiasmó a todo el mundo. Lo interesante de Doña Luz es que era una mujer indígena, pues muy particular y con unas proporciones totalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Y pues ella fue un ejemplo, pues vivo de eso, ¿no? Por eso a muchos artistas nos llamó la atención de inmediato cuando la conocimos. En realidad, el maestro Enrique Assad también prefería el aspecto de personas muy indígenas. El único retrato que hicimos, que él exigió que se trabajara, era el retrato de Doña Luz. Y eso contaba mucho para nuestra calificación. Viejos muros maravillosos de San Carlos. Y ahí tuve el gran gusto de conocer a Luciana, ya una mujer grande, pero que había sido modelo de muchas generaciones, ¿verdad? Yo creo que de las primeras impresiones que tuvimos, los que dibujamos, los que empezamos con la experiencia del dibujo del natural, de hacer pedazos muchas veces con nuestros lápices inexpertos a Luciana, ¿verdad? Cuando yo digo que Luz Jiménez se quedaba como un elemento pétreo, pero un elemento pétreo con una gran vida interior, ¿no? Siempre la recordará uno por su profesionalismo. También era, yo diría que casi la única modelo tan llena de color en su vestimenta, el vestido gris muy oscuro o tal vez negro, con el cual contrastaba la blusa decorada, bordada de colores magenta, rojos, entonces óxidos de hierro, esa cara muy morena, extraordinaria, destacando de esa blusa con esa blancura maravillosa y todos los tonos de color, pues producía verdaderamente un impacto, pues que en mí todavía perdura, ¿no? Y Doña Luz, que así le llamaba yo, pues la podemos ver en La Molendera de Diego Rivera, en muchas obras, en Jean Charlot, en los rostros tan fuertes y tan tiernos a la vez de esta mujer de raíz auténticamente indígena. Es importantísimo. Conocí a Doña Luz porque era comadre de mi mamá, quien fue Anita Brenner, y Luz en esa época había bajado de Milpalta porque los zapatistas pasaban y los federales pasaban y cada quien barría con un familiar o con otro. Entonces Manuela, su mamá, bajó con ella y empezaron a tejer. Conocieron a artistas, a Leal y después a Charlot, y así mi mamá la conoció. Después, porque ella después de tantos años que pasaron, ella trabajó en la universidad con el licenciado Marianito Silva, en la Prepa 2, allí en San Ildefonso. Allí trabajaba mi mamá, allí escribía en mexicano, ahí escribía en náhuatl. Charlot y mi mamá bautizaron a Conchita, la hija de Luz, que documenta Tina Modotti, que está en muchas de las fotos. Y yo crecí como si fueran mi familia. Si había un bautizo, si había una primera comunión, se tenía que ir al mole de Doña Luz, que era muy especial. En este lugar efectivamente vivió Julita, Manuelita, Julita y Conchita. Y efectivamente eran unas personas muy sencillas, pero muy buenas.
saliendo de la puertita y daba sus clases de náhuatl. Luego más acá estaban las nopaleras con árboles de zapote, con un pino enorme alto. Mamá ayudaba a hacer las comidas, ayudaba a los quehaceres, era modelo, ayudaba a ir al mercado, preparaba lo que a ella le dijeran. Entonces ella se granjeaba por medio de su trabajo. No, aquí se llamaba Dona Julia, una señora gorda, de trenzas. Y ella nos enseñó, fue nuestra maestra, a tejer. Nos iban a dejar nuestras mamases. Ándale, te voy a dejar en casa a Dona Julia, que les enseña a tejer. Y ya veníamos allá, vivían en San Mateo. Todavía está el zapote, allí nos empeñamos a tejer. Nos enseñaba Dona Julia. Cuando íbamos, compraba un cuartillo de frijol a yecote, de ese gordo, y lo ponía. Van a venir las niñas, les vamos a dar un taco. Pero nos decía Dona Julia, traen su tortillita. Llevábamos, pasábamos, mamá, dame 3 tortillitas. Nos va a dar molito ya Dona Julia. Y sea frijol de ayecote, con su canelita, con su clavito, y como mole de olla. ¡Qué sabroso, papá! Con su chicharrón. Me acuerdo, papá, se me abre el apetito. Es comida antigua. Yo conviví con ellas como persona pues normal, ¿no? Nada más decía, me voy a dar mis clases de náhuatl al centro, y se iba, pero nada más hasta ahí. Y resulta que hasta ahora me doy cuenta, después de todo lo que sé, del libro que he leído de ella, de las pinturas, y pues realmente estoy sorprendida, que fue una mujer muy importante y muy preparada. Ella se sintió bien cuando nos fuimos a vivir a casa del señor Diego. Allí, a San Angelín. Y allí yo y mi madre vivíamos. Así es de que enfrente está el estudio del señor Diego. Y entonces ella sí fue cuando ella se sintió que se superó. Que a mí no me faltaba nada, yo tenía todo ahí. Agua, jabón, comida, atenciones, coche para salir. Era yo la niña rica de ahí, como 4 o 5 años. Pues todo el tiempo que estuvieron haciendo los dibujos en Palacio, todo ese tiempo mi madre estuvo posando, pues como por el 36, me parece. Porque el señor Diego fue a Milpalta a buscarlo. Y de allá de Milpalta le dice que vaya a San Angelina, que quiere trabajar con ella, pero quiere que lleve sus telares. Vendía burritos y pepitas. También Dona Peta. Sí, los conocí. Yo los conocí porque ella daba a tejer. Nos enseñó a tejer y venían los gringos a traer allá bolsas. Y ya nos enseñó a tejer, nos enseñó todo. Los conocí muy bien, papá, porque fue nuestra maestra. Dona Julia fue mi maestra de tejedora. Y luego nos enseñaba a bordar, a hacer pedazos, le quitábamos hilo, hacíamos unos cocolitos. Hartas muchachas nos hallábamos con ella, Dona Julia. Una señora gorda, lleno de vida. Y su modito que hablaba, hijo. Ándale, hijitas, ándale, mamacitas, ándale. Como traductora de costumbres, ella llevó a mi mamá y a Charlotte a las fiestas de Chalma. Llevó a mi mamá con el doctor Greening a Milpalta y luchaba porque es difícil comer cuando uno no tiene estudio ni trabajo tradicional, pero ella se volvió la persona que comprendía a los artistas porque la querían mucho y los artistas le ayudaron a ella a ser la traductora de ese mundo que todavía existe y que en los años 20 se valoró por primera vez después de 500 años.
Un pueblo todo empedrado, no había mucha actividad, ya las calles estaban muy solitarias y llegábamos y nos recibía nuestra abuela Manuelita, que era la mamá de mi abuela, y nos daba de cenar, nos daba café, y ella estaba siempre cuclillas junto a un tlecuil, pues de Disney, ¿no? Porque usaban leña y el piso era de tierra con algunas piedras y de tejamanil era el techo, ¿no? Era una puerta muy rústica, así, muy antigua, y no había sillas, nomás había una mesita muy sencilla, muy rústica, así, de una madera sin pulir. Y normalmente el tlecuil estaba entrando hacia el fondo de la casa y a la derecha estaba la cama o el suelo, más prácticamente un petate y unas cobijas de lana. Dentro de las actividades con ella, pero no aquí, sino ya en el distrito, yo también modelé, ¿sí? Y entonces me llevaba mucho a la American City College en la carretera México-Toluca, kilómetro 16. Entonces ahí platicaba con muchas gentes en náhuatl e incluso daba clases de náhuatl, aparte modelaba también. No sé si le escuché hablar muchas veces. Más bien yo con mi abuelita, con Luz, conviví desde como los 4 años más o menos bien. Después, a los 5 años, nos fuimos a trabajar a la Academia de San Carlos de modelos. De ahí hasta los 16 años, pues, sí, casi iba a cumplir 16 años yo cuando mi abuelita murió. Pero casi siempre todo ese tiempo yo conviví con ella. Siempre andábamos juntas. Me acompañaba pues cuando trabajaba en la escuela de la Esmeralda. Las veces que llegábamos a salir a diversas escuelas salíamos Berta, mi abuelita y yo, que éramos las que recuerdo que convivíamos más, porque como yo ya fui la quinta de los hijos que trabajábamos en esas escuelas, pues mis hermanos los mayores ya trabajaban o ya estaban fuera de la casa haciendo otras actividades. Entonces convivíamos más mi hermana Berta, ella y yo. Con lo que conmigo platicaba era que viviéramos tratando de superar lo que hayamos hecho. Y ella era una persona bonachona, alegre, muy inteligente, me hablaba en francés, a veces que en inglés, y siempre platicaba en náhuatl. Conmigo pues siempre fue así, bien cariñosa, porque pues íbamos a donde quiera. Y íbamos o sea, ella tenía una costumbre, cuando ella salía de trabajar, siempre cargaba su bolsa, porque siempre pasaba a comprar que naranjas, que zapotes para sus nietos. Entonces siempre hacía eso con nosotros. Nos iba, nos peinaba. Me acuerdo que a uno de mis hermanos, me acuerdo a mi hermano Jesús o a mi hermana Laura, que les cantaba en francés. Mi abuelita era de mucha fuerza, de salir adelante, de no quedarse estancada. Y eso mismo motivó a mi madre también a seguir adelante. Y que aún en el año pues, más pobres que sufrieron mis padres y junto con mi abuela y todo el ambiente que había de pobreza, y con un poco de un sueldo de un padre nada más, logró sacar adelante a 8 hijos. Y yo creo que si no hubiéramos tenido el ejemplo de la abuela, de que con esfuerzo, con trabajo, con preparación se llega a salir adelante. Creo que es Jean Charlotte quien convence a Luz para que haga los primeros desnudos, porque aparecen unos desnudos en 1924, cosa que debe haber sido muy impactante para la comunidad artística, ya que en ese momento las mujeres que hacían desnudos eran generalmente criollas, como tenemos el caso de Lupe Marín, de Nahui Olin, pero ninguna mujer indígena se había desnudado. Pero en el siglo XX va a ser Weston el primero que va a fotografiar el cuerpo indígena como
deificándolo, ¿no? Esto es, creando un icono reverencial sobre este cuerpo indígena. Nosotros tenemos que recordar esta maravillosa imagen de Luz Jiménez desnuda y volteada, donde le crea Weston un nicho con un rebozo y además con un factor sustancial, que es el petate como fondo. Hay que recordar que el petate, y esto lo dice Anita Brenner, el petate dentro del mundo indígena es un ámbito de protección, es un ámbito acogedor, es como el templo inmediato de la cultura indígena que arropa, que protege, ¿no? Entonces no es casual de que en el fondo de esta imagen aparezca el petate y en medio, como gran ícono deificado, aparezca Luz Jiménez. El primer desnudo de Luz es plasmado en papel por Jean Charlotte en mayo de 1924. Charlotte tuvo un especial interés en la espalda de Luz y la siguió representando en muchas obras posteriores, abriendo así la brecha de la creación artística a través del desnudo indígena femenino al fotógrafo Edward Weston, a los pintores José Clemente Orozco, Diego Rivera y Fernando Leal, y al escultor José María Fernández Urbina. Estos artistas mostraron el cuerpo desnudo de la mujer indígena como parte de la dinámica cultural de ese tiempo, ya que Luz reencarnaba el linaje y todo lo admirado de la raza antigua prehispánica, con proporciones corporales propias de los habitantes de Mesoamérica, diferentes a las ideas europeas. Luz significó el puente entre el pasado y el presente, como contraste entre los indígenas humanos y los representados en la pintura. Fernando Leal plasmó una escena de amor en su mural La escala de la vida en 1927. El efusivo abrazo de la pareja motivó que el gobierno ordenara su destrucción. Los indígenas habían aparecido en el arte como zapatistas o labrando la tierra, pero no haciendo el amor. La vida de Luz está acompañada de algunas imprecisiones históricas, como es el caso del desnudo de Luz realizado por Alba de la Canal en 1918, dibujo a tinta que nos obliga a continuar con la investigación de Luz en el medio artístico y cultural. Y yo creo que lo importante es que Luz no muestra su cuerpo, Luz no se está desnudando a sí misma, Luz nos está presentando una tradición, Luz nos está presentando un cuerpo, un arquetipo indígena mexicano. Eso es lo que está presentando Luz. Pero también Luz Jiménez fue tema para Modotti, fue tema para Ernest Gruening. Y yo creo que cada uno de esos autores tiene muy diversas motivaciones hacia Luz Jiménez. Yo creo que Ernest Gruening sí busca mostrar, digamos, lo mexicano, ¿no? Este sentido mexicanista de las imágenes, donde hay una Luz Jiménez como tejedora, pero dentro de la iconografía que se va formando en esos años, el rostro indígena es fundamental. En Weston creo que hay mucho de una intencionalidad reverencial. En Modotti creo que cambia ese sentido cuando se acerca a Luz Jiménez. Creo que en Modotti hay un impulso de ver a una sociedad mexicana indígena, más entonces dentro de un acercamiento socioestético hacia un pueblo, ¿no? Y creo que entonces Luz Jiménez está funcionando como ícono de muy diversas maneras para estos fotógrafos. El desnudo de Luz Jiménez adquiere desde luego un sentido muy distinto a cuando Weston se acerca al cuerpo femenino, porque en Luz Jiménez no hay erotismo, ni siquiera en la otra fotografía donde ella se cubre con un rebozo y donde deja asomar sus piernas y parte de su cuello-hombro, ni siquiera ahí hay erotismo. Porque no lo podía ver. Creo que Weston está transformando, cambiando el sentido, con todo y que se está acercando al cuerpo femenino, está cambiando el sentido de ver este cuerpo desnudo de Luz Jiménez. Es sustancial la presencia de Luz Jiménez porque lo indígena, lo popular, tiene que resurgir en el arte. Ve a Luciana sentada en un petate, desnuda, y la escena esa lo impresionó vivamente porque era México, era la pintura, era el ambiente en que vivía Jan, y era una mujer indígena. Y Pablo pues era un extranjero, norteamericano, Jan, una gente de origen francés, y hablando en náhuatl con Luz. Desde luego Pablo no entendía nada, pero fue muy impresionado por todo,
por cada uno, por el ambiente, por Luciana, por Jan pintando. Para él fue muy impactante y creo que muy definitivo para entender el mundo indígena de México. Es muy importante, porque se inspira uno en la psicología y en las formas, en la estructura física de un modelo. Influye mucho en la obra de un artista. Por eso es justo y lógico que se conserve la memoria de modelos. Con su presencia nos emocionaba para que la dibujáramos y hiciéramos un buen trabajo. Pero cuando le dábamos un descanso, entonces sí ella platicaba con... Bueno, uno le preguntaba, bueno, ¿qué quiere decir esta palabra náhuatl? Entonces ella se desbordaba, ¿no? Explicando lo que quería decir, ¿no? Llegaba a cantar, a contar cuentos también, así, y luego traducía lo que quería decir, ¿no? Fue una mujer, una modelo excelente, consciente, así, cooperadora. Creo que de todos los modelos que he tenido, yo la recuerdo con gran cariño. Lo indígena sí es nuestro, sí es bello, y Luz se volvió la traductora y la maestra porque entendía que el mundo intelectual de artistas y escritores tenían respeto por ese mundo, y Luz sabía qué era lo mexicano y lo transmitía con dignidad. Qué bueno que se ha hecho esto con Luz Jiménez, que es la decana de nuestras grandes modelos, la más representativa y la más representada. Y era la leyenda más que nada, ¿verdad? Saber que a los viejos, tanto a mi viejo y maestros inclusive de él, que ella fue modelo de todos ellos. Entonces es una mujer que llenó una época en la escuela, ¿verdad? As I explored her life, I discovered that was an understatement of epic proportions. Luz had been the model and the muse of a whole generation of Mexican artists, and among them was Charlot, for whom she was extremely important. Pues bien, doña Luz fue realmente un adalid como modelo de la producción del arte mexicano. Luz Jiménez les funcionó a muchos creadores de imágenes fotográficas, les funcionó para poder acercarse por medio de ella y crear por medio de ella, construir por medio de ella un ícono indígena de lo mexicano. Yo creo que tanto sus cuentos como la memoria náhuatl de Milpalta tienen un valor literario el primero, histórico y literario el segundo. Y tratar de leer, de peinar, digamos, el discurso, los sentimientos, la manera de hablar y todo lo que dice también, que es muy, muy importante. Y entonces analizar en clase, ¿no?, esta voz de una mujer indígena que fue, digamos, muy representativo de su pueblo y de una parte muy importante de México. Sí, hablar de Luz. Luz es un símbolo de una presencia constante en este país. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que valorar a Luz, no nada más como modelo, no nada más como la belleza indígena, sino sobre todo como el alma que nos transmite todo este sentir de lo mexicano, ¿no? En una carta fechada en noviembre de 1964, doña Luz le escribe a su compadre Jean Charlot y le manifiesta su orgullo de haber posado para todas las escuelas de pintura. Le dice que trabajará como modelo en el Mexico City College a partir del próximo 25 de enero. Fue este su último contrato. La mañana del 25 de enero, doña Luz salió a trabajar pero no llegó. A consecuencia de un accidente de tráfico, doña Luz falleció en 1965, el mismo día de su cumpleaños. Doña Luz en la plástica mexicana fue la modelo y musa de fotógrafos, escultores, grabadores, muralistas y pintores.
Sus características físicas sirvieron a los artistas plásticos para representar el arquetipo de la mujer indígena de la gran época de la Escuela Mexicana de Pintura y se convirtió en la mujer más pintada de México. Doña Luz, la narradora de historias, tradiciones y leyendas de Milpalta, difundió la lengua náhuatl a historiadores e investigadores de la lengua de los mexicas. Dejó 95 testimonios, hoy considerados un clásico y referente obligado en la literatura náhuatl. Doña Luz es una mujer de gran trascendencia y representa un legado histórico-cultural de gran relevancia para México. Huelmeal nitlasocamati, ipampa ininmahuizotl, yese amo huel notexmoneki, aki notexmoneki pachos, san imasewal siwat, san yenikmatic nicteneguas, nonahualactol, iguan imixpa intlalcuiloque, amo nonaninia, inoquic yeguan tlaxcopina, yeguan quictoa, mas nictiascau, mas nimahuistic. Que manejo a tu unión mikis, amo cananshimo cueso, nikan, oxepanican ni ongualas, cual cinguitzilini mocuepas, sihuatzi, queman ticonitas donatiu y camoyolosion paqui ompanilletos guanto tatzi cual sin tlahuilini mitzmacas cual sin tlahuilini mitzmacas. Tepet itzintlan citlalcueit que ni pan se huelle amaca que al dialo y caintonatiu un canno tlalsin y tech no tlaso antlali cualite otlali Lentlacat nechita Huel campaonic nequica cual tlitlaso Huel campaonech tlaso que casto sepa Campa oquipia y chitatzin se tepitlaso Cate oiliot itech iskalotzin Tlalitech nonekil guanguan onekauka Campaonik nemino pahatel poche Nuitik nimitz kalpiasi panno miliayan Milia listli tech tlaso kamati Yesen shiwi me panolis o shulewa yeneka
Guanotlalli panitlalci, o kiwi notla sohtil. Notla sohtlalsi, ne huatl sanik neki, setla la citsi, inik ne panise vis. Lalitech non e kilwangwa non e kauka, campa onik ne mino pahatel poche. No ihtig ni mis kalpiasi panno milia jan, milia listri tech laso kamatik, milia listri tech laso kamatik.